Vemos ahora esta clase. Estamos hablando con los procesos vasculares. Ustedes saben que los procesos vasculares, ¿verdad? A nivel intestinal y a nivel de otros órganos pueden ser tanto arteriales como venosos, ¿verdad? Entonces, en el caso del intestino, por ejemplo, se da un proceso vascular arterial cuando hay una obstrucción arterial, o sea, una obstrucción en la irrigación del intestino. ¿Cómo puede suceder eso? Por ejemplo, durante una oclusión intestinal o cuando se doblan asas intestinales y comprometen así las arterias, ¿sí? Entonces, al comprometer las arterias, al no haber paso de sangre a través de las arterias, ocurre un infarto isquémico del intestino, ¿sí? ¿En qué otros casos? Por ejemplo, en el caso donde haya trombos a nivel del corazón, entonces esos trombos migran y pueden ir, si bien en un escaso número de casos, ¿verdad? Porque generalmente o van a las arterias del corazón o van a las arterias del cerebro, pero también pueden ir a las arterias que irrigan el intestino, ¿sí? Entonces ocurren allí procesos isquémicos arteriales a nivel del intestino. La cantidad de casos más comunes que vamos a ver, el número de casos más comunes que vamos a ver es a raíz de un proceso vascular venoso. ¿Por qué venoso? Porque sabemos que las venas tienen una pared más fina, ¿sí? Entonces son más fáciles de ocluir, ¿verdad? A nivel del intestino, pero sobre todo donde pequeñas hernias o procesos tumorales, ¿sí? O vólvulos pueden hacer que se comprima esa vena, entonces haya un problema, un trastorno en el drenaje de ese intestino. En este caso, por ejemplo, vemos aquí una imagen. Aquí abajo vemos el intestino normal, ¿verdad? Con su coloración normal. Vemos que tiene un color rosado, medio salmón, ¿sí? Claro. Sin embargo, aquí, más arriba, vemos bastantes asas intestinales delgadas con un color rojo, parduzco, con áreas de hemorragia, ¿sí? Entonces, todas esas zonas corresponden a un área, ¿verdad? Afectada por un trombo venoso o por una oclusión venosa, ¿verdad? Esa oclusión, como les dije, puede ser por una trombosis de alguna vena, puede ser por alguna estenosis de etiología exógena, ¿verdad? Por ejemplo, una compresión de esas venas o puede ser por algún vólvulo, algún doblamiento de las asas intestinales que involucran esa vena, entonces producen esos infartos, pero infartos venosos, ¿sí? Los infartos venosos entonces se van a ver en la mayoría de los órganos de este color, de un color rojo, vinoso, oscuro, con áreas de hemorragia. Y a su vez, si la etiología, por ejemplo, es un vólvulo de algún asa intestinal o alguna hernia, vamos a ver que también hay detención de heces y gases. Al haber detención de heces y gases, vamos a tener una dilatación proximal a esa zona donde está trancada, digamos, ¿verdad? Vamos a tener una dilatación de todo el intestino. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo se observa que ya se está empezando a dilatar el intestino, así se hincha, aparece más liso, brillante, ¿sí? Acá tenemos otra foto. La foto de esto sería intestino delgado abierto, ¿verdad? Esto es la mucosa. La primera zona en sufrir las consecuencias ya sea de una isquemia o de un infarto venoso, es la mucosa, ¿sí? Porque la mucosa es bastante lábil, bastante frágil. Entonces la primera capa, digamos, que empieza a sentir las consecuencias de esos trastornos va a ser la mucosa. La mucosa se va a poner congestiva, va a empezar a perder sus pliegues, se va a empezar a necrosar, va a tener áreas de hemorragia, como en este caso. Si vemos microscópicamente, vamos a ver
que aquí se observa la capa muscular propia, ¿verdad? La submucosa y aquí la mucosa. Como vemos, aquí ya la mucosa está desordenada, ¿sí? Ya se ve que se van desprendiendo desde el epitelio hasta la lámina propia, ahora se va desprendiendo todo lo que es esta capa mucosa, ¿sí? ¿Por qué? Por el infarto, por la falta por todo el proceso inflamatorio que se genera en esa zona, ¿sí? En este caso es un infarto venoso. Vemos aquí que hay dilatación de las venas, ¿ven? Dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces se trata de un infarto venoso. Hay estasis de la sangre a nivel del intestino y todo eso produce, si se fijan aquí, se observan como folículos linfoides, ¿verdad? Entonces todo eso produce una reacción inflamatoria eh, que va afectando a la capa más débil del intestino, que es la mucosa. Entonces, aquí ya ven que se va desprendiendo esta mucosa, ¿sí? Esta sangre que está dentro de los vasos va a ir saliendo luego, se van a formar áreas, pequeñas áreas de hemorragia. Y si continúa este proceso, esto se va a ulcerar, esta mucosa va a morir completamente, se va a ulcerar, se va a convertir esto en una úlcera profunda y puede llegar a perforarse inclusive. Y más aún teniendo en cuenta que dijimos que en los procesos oclusivos intestinales hay dilatación del intestino, entonces ese aumento de la presión en la luz puede hacer que se perfore más fácilmente las asas intestinales. ¿Sí? Aquí tenemos otra foto de la zona de la mucosa. Si observan aquí se ve un epitelio en la mucosa intestinal. Sin embargo, aquí a la izquierda ya se ve que ese epitelio se está desintegrando. Ya hay pequeñas áreas, como les dije. Si ven aquí, estos no son vasos sanguíneos, porque aquí en la parte del epitelio no hay vasos sanguíneos. Estos son ya focos de hemorragia, ¿sí? Hemorragia. Aquí ya hay un material necrótico que corresponde a los restos de células del epitelio, ¿sí? Aquí a la derecha se encuentra un poquito más conservado, sin embargo a la izquierda ya se está disgregando esa mucosa, ya se está desintegrando, ¿sí? Como les había dicho, cuando ocurre la perforación intestinal, ocurre lo que se llama peritonitis, ¿sí? Que es un cuadro, así como la oclusión intestinal, también es un cuadro de urgencia quirúrgica. Eso hay que entrar a operar, ¿sí? Los cuadros de peritonitis son bastante graves cuando se trata de perforación intestinal. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro del intestino hay heces, ¿verdad? Hay materia fecal, también hay los microorganismos que son saprófitos, o sea, bacterias que son propias del tubo digestivo, pero que si esos pasan al torrente sanguíneo o a la cavidad abdominal pueden producir cuadros de sepsis, ¿sí? Entonces la perforación, como les dije, es una complicación de los cuadros oclusivos intestinales. Aquí vemos que esta asa intestinal se está dilatando bastante, probablemente en alguna parte ya habrá perforado eso, por eso en cavidad se observa todo este material ya necrótico, fibrinoide, ¿sí? Si se fijan aquí en el peritoneo parietal, que sería esto, se observa todo este material de secreción, ¿sí? Es como pus que se formó ahí, corresponde a la peritonitis. Acá tenemos otra imagen. Les había dicho yo, ¿verdad?, que los cuadros oclusivos venosos, entonces producen esos cuadros venosos, oclusivos venosos, ¿verdad? Y producen esa coloración parduzca de los segmentos intestinales, ¿sí? Entonces, cuando empieza a morir este segmento intestinal va a quedar de este color negro. Y al morir, al quedar de este color negro, ya también va perdiendo esa capacidad de distensión que tiene normalmente el intestino, ¿sí? Va a tener una pared más friable. Friable quiere decir que ya va a ser de fácil rompimiento. Entonces, eso con el aumento de la presión intraluminal, con la presencia ya de las úlceras, ¿verdad?
que se van formando de la luz hacia la profundidad del intestino, y la friabilidad del intestino va a hacer que sea muy, muy fácil la perforación intestinal. ¿Sí? Acá vemos otra imagen, acá tenemos asas delgadas, esto es ciego, colon ascendente, ¿sí? Un proceso de infarto intestinal entonces, ¿sí? Vemos que tiene la coloración clásica, coloración parduzca, las asas intestinales se encuentran dilatadas, están hinchadas. Si se fijan acá el colon, van a ver que está completamente hinchado, ¿sí? Una foto microscópica donde podemos ver que el área, todo esto sería mucosa, ¿verdad? Sería la capa mucosa del intestino. Toda esta área de la mucosa tiene extensa hemorragia, ¿sí? Hay muchísima hemorragia aquí. También hay infiltrado inflamatorio que forma como folículos linfoides aquí en la submucosa, ¿sí? Esto se va a ir ulcerando, se va a desprender esta capa mucosa, va a dejar expuesta la submucosa y allí ya va a ser mucho más delgada, ¿verdad? La capa, la capa intestinal. Entonces va a ser más fácil su perforación. Fíjense, toda la extensa hemorragia, que ya no se diferencia el epitelio, ya no se diferencian las criptas, nada, ¿sí? Ya está totalmente disuelta esa mucosa. Lo único que se ven es bastante hemorragia, ¿sí? Por el infarto venoso y la necrosis de toda esa capa mucosa. ¿Tienen alguna duda sobre las alteraciones o sobre las causas de los infartos, tanto isquémicos como venosos, a nivel intestinal? Haciendo un pequeño repaso, vamos a citar nuevamente que los procesos isquémicos arteriales se dan por trombos que van del corazón, ¿verdad? Trombos que van del corazón o pequeños trombos que se forman en las arterias y ocluyen una arteria intestinal. Sí, puede ser, por ejemplo, una placa ateromatosa a nivel de la aorta que se desprenda y vaya hacia alguna arteria intestinal, ¿sí? La arteria mesentérica, por ejemplo. Entonces, un trombo una placa ateromatosa a nivel de la aorta, que es bastante común, ¿verdad? Puede desprenderse y puede ir a la arteria mesentérica, así como también una placa ateromatosa a nivel de la aorta abdominal, por ejemplo, puede desprenderse y puede ir a la arteria renal. Entonces provoca un infarto allí, ¿verdad? Un infarto renal. También pueden ser émbolos, por ejemplo, émbolos micóticos que pueden ir, ¿verdad? Y lo más común es que sean oclusiones por que haya un doblamiento de las asas intestinales. Entonces consigo llevan esas arterias, ¿verdad? ¿En qué casos? Por ejemplo, en hernias o en procesos donde hayan adherencias, pequeñas adherencias. Entonces allí hay un doblamiento de las asas intestinales y con esa asa intestinal va la arteria y también se ocluye la arteria. Entonces en esos casos es que se produce una isquemia arterial. Los venosos son más comunes. ¿Por qué eran más comunes? Porque la capa de las venas, ¿verdad? Es más débil, es más frágil que las capas de las arterias, ¿verdad? Porque la arteria tiene capa muscular, entonces las paredes arteriales son un poco más duras, ¿verdad? Sin embargo, la de las venas son más frágiles y son más fáciles de que se puedan doblar, de que se puedan ocluir. Entonces, algunas veces, así como también en el caso de las obstrucciones arteriales, hernias, ¿verdad? O vólvulos, o inclusive algunos procesos tumorales, donde haya un tumor de gran tamaño y puede comprimir una zona del intestino, donde haya alguna vena que esté drenando el intestino, ¿verdad? Y esa masa que comprime puede causar un cuadro de infarto, un infarto hemorrágico, un infarto venoso, ¿sí? Entonces es más probable que sea venoso que sea arterial. Como les dije, la primera área afectada y la principal es la mucosa, ¿sí? Porque la mucosa es mucho más frágil.
Entonces empieza desde la mucosa, allí empieza a haber un cuadro inflamatorio, empieza a necrosarse la mucosa. Una vez que se necrosa la mucosa, ya se va ulcerando, ya se fragmenta esa mucosa, ya deja expuesta la submucosa, por ejemplo. Entonces, allí se va ulcerando en profundidad, ¿sí? Eso junto con, por ejemplo, si es un cuadro oclusivo, una oclusión intestinal o un tumor intestinal que esté allí trancando, ocluyendo la luz del intestino, por ejemplo, entonces va a aumentar la presión luminal, intraluminal del intestino, ¿sí? Entonces, esa necrosis de la mucosa, la úlcera que se va produciendo junto con el aumento de la presión intraluminal, va a hacer que sea más fácil que ese intestino se perfore, ¿sí? Entonces, las perforaciones son una complicación. ¿Qué otra complicación puede ser? Cuadros de sepsis, por ejemplo, un cuadro así oclusivo, venoso, ¿verdad? Como hay estasis sanguínea y dijimos que hay ulceración de la mucosa, ¿verdad? Y al ulcerarse la mucosa, deja expuesta la submucosa y en la submucosa hay muchos vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces los microorganismos que son de la flora normal del intestino van a penetrar a ese torrente sanguíneo. Entonces puede ser focos también de sepsis, ¿sí? Entonces perforación, sepsis son algunas complicaciones de los cuadros oclusivos intestinales, ¿sí? Doutor? Sí, E o tratamento é sempre quirúrgico, né? siempre es quirúrgico, siempre es quirúrgico. E no caso das alças, tem algum tempo que se vê a alça, entra cirúrgico também para prevenir? Como faz para tratar as alças? ¿Cómo? ¿En el caso de qué? Alça intestinal. De Quanto las tempo? asas. Alças. Quando ela dobra, Sí, que daí vai causar na obstrução. generalmente cuando se diagnostica, cuando llegas al diagnóstico ya no, ya hay un cierto grado de necrosis, ¿verdad? Entonces ya se reseca esa zona que se, por ejemplo, en el caso de una hernia, ¿verdad? Hasta que vos llegas al diagnóstico, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer, ya se reseca nada más esa asa o ese segmento intestinal que sufrió la hernia y que está necrosado. Gracias. No es, sí, no es que entras a la cirugía, sacas de la hernia y queda otra vez esa asa intestinal. Generalmente ya en el momento del diagnóstico ya hay necrosis de ese segmento que se hernió o de ese segmento que se ocluyó, entonces se debe resecar. Vamos a hablar ahora sobre las enfermedades diverticulares, ¿verdad? ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son pequeños sacos, pequeñas hernias que se forman en el intestino. Son muy comunes en el intestino grueso, ¿sí? ¿En qué pacientes se forman estas pequeñas hernias, estos sacos? Generalmente en pacientes que tienen estreñimiento crónico, ¿verdad? ¿Y por qué estreñimiento crónico? Porque sabemos que las personas que sufren de estreñimiento crónico tienen un aumento, ese estreñimiento hace que haya un aumento de la presión intraluminal en el intestino, ¿sí? Entonces, ese aumento de presión intraluminal en el intestino hace que se formen estas pequeñas hernias, como vemos aquí. Esta es la imagen de un divertículo, ¿sí? Aquí se ven diferentes entradas a los divertículos, ¿sí? Cada área aquí que vemos de un color negro es una boca de divertículo. Si esto cortamos así longitudinalmente, vamos a ver que se observa de esta forma. ¿Sí? Se observa aquí el divertículo como como un pequeño saco. Entonces, personas que tengan una dieta pobre en fibras, ya sea en vegetales en cereales, por ejemplo, que también tiene fibras, o en frutas, ¿verdad? Que también tiene fibras, entonces sufren de estreñimiento crónico. También dijimos que al tener estreñimiento crónico aumenta la presión intraluminal, ¿verdad? En el intestino y entonces es más fácil, es más probable que se desarrollen las hernias. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de estos divertículos?
es que no tienen esta capa muscular. Si vemos aquí en este corte, vamos a ver que el intestino normal tiene su mucosa, tiene la submucosa, ¿verdad? Tiene la mucosa, la submucosa, tiene su capa muscular y tiene la serosa, ¿verdad? La serosa junto con el tejido adiposo por fuera. Aquí el otro lado lo mismo. Sin embargo, en el divertículo, ¿qué capa no está presente? La capa muscular, ¿sí? No tienen capa muscular. Entonces, al no tener capa muscular, esos divertículos son pequeños sacos frágiles que se pueden perforar, ¿sí? Se pueden perforar fácilmente. Es lo mismo decir divertículo, enfermedad diverticular, diverticulosis, es lo mismo, ¿sí? Todos se refieren a una misma patología. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de estos divertículos? Sabemos que por este segmento intestinal, ¿verdad? De colon, pasa materia fecal. Entonces, esa materia fecal podría impactarse aquí en estos divertículos, ¿sí? Y provocar una reacción inflamatoria. Entonces, una complicación que puede presentar estos divertículos es la diverticulitis, ¿sí? Una inflamación de los divertículos, ¿verdad? Una diverticulitis. ¿Qué otra complicación pueden presentar, además de la inflamación? La perforación, ¿verdad? Dijimos que no tienen capa muscular, por ende son zonas más frágiles del intestino, entonces ya habíamos hablado de que los divertículos eran comunes en personas con estreñimiento crónico, ¿verdad? Donde hay un aumento de la presión intraluminal. Ahora imagínense otra vez que si continúa ese cuadro de estreñimiento, ¿verdad? De aumento de presión intraluminal y la formación de estos divertículos que son frágiles otra vez, ¿verdad? Estos se pueden perforar, ¿sí? Entonces la perforación es otra complicación bastante común en los divertículos, ¿sí? Tenemos diverticulitis, tenemos perforación, ¿sí? ¿Cómo se presenta la diverticulosis o la enfermedad diverticular en los pacientes? Los pacientes, de hecho, van a tener cuadros de estreñimiento, ¿verdad? Pero cuando presentan estos divertículos van a tener cuadros de dolor generalizado, un dolor que no está localizado. También van a tener cuadros como de intolerancia, ¿sí? Cuadros de diarrea. Si es que hay inflamación, por ejemplo, si hay diverticulitis, ya se puede acompañar de fiebre, ya pueden haber diarrea con un poquitito de sangre, por ejemplo, ¿sí? Porque puede haber una pequeña hemorragia en esa zona inflamada. Entonces, se le agrega fiebre, se le agrega diarrea, inclusive diarrea con sangre cuando hay diverticulitis, ¿sí? Y el dolor es bastante intenso, ¿sí? Aquí tenemos un segmento de colon donde podemos ver todas las entradas a los divertículos, ¿sí? Esto sería un pequeño saco en el fondo, un divertículo, otro divertículo, otro divertículo, otro divertículo, ¿sí? Hay múltiples entradas a estos divertículos. Aquí vemos mucosa de colon, vemos el tejido adiposo pericolónico. ¿Y qué es lo que llama la atención? Esta zona aquí, esta zona negra, ¿sí? Donde hay necrosis grasa y hay una solución de continuidad, ¿sí? Esto es un divertículo perforado. Entonces, se perforó, produjo un cuadro de peritonitis, se fue a cirugía y se le resecó, ¿sí? Se le resecó esta zona donde ocurrió esa perforación, ¿sí? Esto ya no se restituye, la zona ya no se restituye. Esto se reseca y se vuelve a unir esta parte proximal o distal con esta otra parte, ¿verdad? Proximal o distal, ¿sí? Se vuelven a unir y se reseca esa zona del divertículo perforado. Cuando hay divertículos, pero no suele haber complicaciones, el paciente no presenta diverticulitis o presenta divertículos pequeños en poca cantidad, entonces no se hace un tratamiento médico nada más, ¿sí? No hace falta que se le reseque al paciente ese segmento de colon. Sin embargo, en una persona que constantemente está haciendo diverticulitis, cuadros, ¿verdad? De diverticulitis, con diarrea, con sangre, y tenga numerosos divertículos en un pequeño segmento de colon, entonces
se suele optar por la cirugía, ¿sí? Se le reseca ese segmento de colon y de esta forma se le extirpa, ¿verdad? Todos los divertículos que están presentes en esa zona. Entonces, no siempre el tratamiento va a ser resecar, sino que hay que evaluar, ¿verdad? Que tengan constantemente complicaciones y que tengan un bastante número de divertículos para optar por la cirugía. Generalmente el tratamiento es médico. Se hace una dieta rica en fibras, ¿verdad? De manera que el paciente no padezca estreñimiento. Entonces, que pueda mejorar, ¿verdad? Ese cuadro. Microscópicamente, como les había dicho yo, ¿verdad? Los divertículos son pequeños sacos, como vemos aquí, que no tienen capa muscular. Si se fijan aquí, la capa muscular llega hasta este segmento y después de esta otra parte llega hasta este segmento, ¿sí? Aquí en lo que es el divertículo no se observa capa muscular. ¿Qué es lo que observamos? Observamos la mucosa, la submucosa, vemos aquí un pequeño tejido adiposo alrededor y la serosa, ¿sí? ¿Qué es esto que está aquí adentro? Materia fecal, ¿sí? Entonces, materia fecal que vino y se impactó en este divertículo. Y al impactarse esta materia fecal aquí, generalmente produce los cuadros inflamatorios, ¿sí? Porque empieza a comprimir, esto es como un saco, empieza a comprimir aquí el fondo, se puede ulcerar esta mucosa, ¿sí? Y empieza una reacción inflamatoria. Entonces, en esos casos es cuando se presenta la diverticulitis, ¿sí? Entonces, ustedes ya cuando tengan un segmento intestinal con esta característica, con pequeños agujeros aquí, ¿verdad? En la mucosa, si estos seccionan y ven estas alteraciones, ¿sí? Que aquí se ve bien un pasaje, ¿sí? Se ve bien una bolsita. Entonces, esto ya es un probable divertículo. Luego, microscópicamente ven esta imagen
Hola. Disculpen, se me cayó el internet. Bueno, vamos a continuar. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Se te escucha. ¿Sí? Ok. Sí. Estábamos diciendo que lo que llamaba la atención en esta imagen era que había una necrosis de toda esta capa muscular, ¿sí? Hay desintegración, necrosis de la capa muscular. Entonces, en los cuadros de diverticulitis donde hay una compresión por esa materia fecal impactada en el fondo del divertículo, ¿verdad? Pueden ocurrir estos procesos, ¿verdad? Puede haber necrosis de esta capa mucosa, de toda la mucosa. Allí queda expuesta la submucosa. Sabemos que la submucosa es una capa que tiene muchos vasos, ¿sí? Entonces, allí se pueden producir cuadros sépticos, cuadros infecciosos, ¿verdad? A nivel intestinal, por ejemplo. Viendo lo que era obstrucción intestinal anteriormente, estas son las adhesiones intestinales, ¿sí? Las adherencias que pueden haber entre asas y que pueden hacer que se obstruya o que se ocluya una asa intestinal. Si esto, por ejemplo, pasa aquí por debajo, se va a estar torciendo, ¿sí? Se va a estar torciendo y al ocurrir esa torsión, se van a ir los vasos sanguíneos por estas asas intestinales y las venas probablemente se ocluyen, ¿sí? Por ejemplo, es la aparición de estas adherencias son las que producen esas oclusiones intestinales. Las adherencias se dan entre la serosa, ¿verdad? Entre la serosa de una asa intestinal y la serosa de otra asa intestinal, o entre la serosa de un órgano y la serosa de una asa intestinal, por ejemplo, o entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, se pueden dar estas pequeñas adherencias. Las adherencias también pueden aparecer como complicaciones por ejemplo, de cirugías, ¿sí? En las mujeres, por ejemplo, luego de una cesárea, se pueden formar pequeñas adherencias. Las adherencias no se operan, ¿sí? No se operan a no ser que ocurra un cuadro de obstrucción intestinal. Si por ahí hay una obstrucción intestinal, entonces sí se opera, ¿sí? Pero estas adherencias, o sea, entrar a una cirugía por la presencia probable de estas adherencias, no se, ¿sí? No se operan las adherencias, a no ser que se compliquen con obstrucciones intestinales. Y, por ejemplo, este es un pequeño segmento intestinal que se hernió, ¿sí? Aquí vemos el anillo, esto es el anillo de la hernia, por eso esta zona queda como un pequeño botón, ¿sí? Aquí estaba el anillo de la hernia. Entonces toda esta zona sufrió cambios, ¿sí? Sufrió cambios de infarto hemorrágico, quedó de un color más parduzco, más oscuro, se necrosó. Esto es un vólvulo del sigmoides. ¿Qué es el vólvulo del sigmoides? Como vemos aquí, esto es un cuerpo, ¿verdad? Esta es la región superior del cuerpo, esta es la inferior. Sabemos que aquí están las asas delgadas, luego viene el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, colon sigmoides y recto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se produce este vólvulo? Cuando por la presencia de tumores o, por ejemplo, en pacientes con obstrucción intestinal, donde haya gran cantidad de materia fecal estancada aquí en este ángulo entre el colon descendente y el colon sigmoides, hace que por el peso que tiene este segmento intestinal, se doble. Entonces, se va aquí sobre el ángulo hepático, ¿sí? El ángulo hepático del colon. Entonces, este ángulo aquí entre el descendente y el sigmoides viene sobre el ángulo hepático del colon. Entonces, hay un doblamiento de las asas intestinales, ¿sí? A eso se denomina vólvulo del sigmoides. ¿Y qué es lo que le llama la atención aquí a ustedes? Primero que hay distensión, ¿sí? Hay una distensión de todo este intestino, una distensión intestinal. ¿Por qué? Porque hay detenimiento de heces, de gases, hay una obstrucción intestinal. Y también hay un gran infarto intestinal, ¿sí? Probablemente esto sea en una autopsia de un paciente, ¿sí? Este paciente haya fallecido por este marcado infarto intestinal.
¿En qué otros pacientes es común el volvulo del sigmoides? En pacientes con Chagas, por ejemplo, donde tengan un megacolon chagásico y el megacolon tengan, por ejemplo, gran cantidad de materia fecal. Entonces, esa materia fecal que hay en el colon hacen de peso. Entonces, allí se produce el doblamiento. Esto, aquí este ángulo, se dobla sobre el ángulo hepático del colon, ¿sí? Y al doblar se lleva consigo toda esa materia fecal, lleva consigo los vasos sanguíneos, entonces ocurre un gran infarto intestinal, ¿sí? Allí se produce, de esa forma se produce el volvulo del sigmoides. La invaginación intestinal es otro tipo de obstrucción intestinal que se produce y es muy común en los niños lactantes, ¿sí? Entonces, en todos los niños de hasta 1 o 2 años, ¿verdad? Que generalmente hasta 1 año, ¿verdad? Que donde tienen una dieta más, digamos, más líquida, ¿sí? Tanto leche materna como leche maternizada. Entonces, en ellos es muy común esta invaginación. ¿Qué es lo que sucede? Si se fijan aquí, vamos a ver que aquí hay un segmento de intestino que se continúa todo esto todo este intestino, esta parte de afuera, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta sería la mucosa de la continuación de este intestino que está aquí, ¿sí? Esto sería la parte de adentro, la mucosa. Y aquí hay otra asa intestinal, ¿sí? Que les seguiría a este intestino. ¿Qué es lo que pasa? Una parte de este intestino entra, se pliegan, hacen este movimiento, si se pliegan y entran dentro del asa intestinal que le sigue, ¿verdad? Entonces allí ocurre una completa obstrucción intestinal, ¿sí? Al ocurrir esta obstrucción intestinal, ya empieza, como les dije yo, siempre la alteración en la mucosa. Aquí ya se necrosa la mucosa, ya se ulcera inclusive. ¿Qué cuadro clínico va a presentar el niño? Primero va a presentar dolor, ¿verdad? Entonces va a empezar a llorar, va a presentar dolor, llanto, después distensión abdominal. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción intestinal, entonces el niño no se va del cuerpo, el niño no ventosea, ¿verdad? Empieza a hincharse todo el abdomen porque hay una obstrucción, un estancamiento tanto de heces como de gases, ¿sí? Después, cuando ese abdomen ya se dilató, ¿verdad? Ya se hinchó, ya no tiene capacidad, va a empezar a vomitar, ¿verdad? Porque ya no hay tránsito intestinal. Entonces empieza con el llanto, la distensión abdominal y luego los vómitos, ¿sí? Entonces, todo eso ustedes tienen que, ese tipo de urgencia tienen que saber manejar, ¿verdad? Porque se debe operar rápido a esa criatura, ¿verdad? Porque si no, después, ¿qué pueden hacer? Pueden necrosar, pueden tener una necrosis extensa de intestino, ¿verdad? Pueden perforarse, inclusive pueden tener cuadro de peritonitis. Entonces tienen que saber eso. Llanto, distensión abdominal y luego vómitos es de una invaginación intestinal, de una obstrucción intestinal. ¿Sí? Aquí tenemos otro cuadro, otra foto macroscópica, ¿verdad? De una invaginación intestinal. Como vemos aquí, este segmento intestinal debería continuar aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, esto que debería ir aquí se dobla y entra dentro nuevamente de este intestino. Entonces aquí se produce la obstrucción, se produce como un callejón sin salida para las heces, sin salida para los gases. Por eso que ocurre la distensión abdominal en los niños. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor, yo tengo. Sí. Sobre el tratamiento médico de la diverticulitis, ¿solamente la dieta o hay algo más para hacer? No, antibióticos. Como dijimos, en la diverticulitis hay un proceso infeccioso, ¿sí? Sí. Entonces se le da antibiótico al paciente, dieta, antibiótico. Generalmente dieta y antibiótico, ¿verdad? Hasta que el paciente mejore, ¿sí? Sí. Los antibióticos sí o sí se le dan porque como hay un proceso inflamatorio allí, puede ser, como yo les dije, un foco séptico, ese intestino, ¿sí? Con toda esa inflamación y sabiendo nosotros que en el intestino hay microorganismos, ¿sí? Que pueden ingresar a la circulación y pueden ser focos de sepsis. Entonces también se le indica antibióticos.
Y si no, solamente la alimentación y seguimiento del caso, Eso ¿sí? en, Ir eso acompañando. en la diverticulosis, ¿verdad? Cuando no Isso, hay diverticulosis. complicación, sí. Isso. Allí medidas generales, ¿verdad? Dieta, ejercicio, porque la realización de ejercicios también estimula el tránsito intestinal, ¿sí? Aham. Entonces, dieta, una dieta rica en fibras, ¿verdad? Pobre en qué? En proteínas, ¿verdad? Pobre en carne, en todo lo que tenga proteínas y carbohidratos, porque sabemos que los almidones también producen estreñimiento, ¿sí? Entonces, dieta pobre en proteínas, pobre en carbohidratos, rica en fibras, ejercicios, ¿sí? Y después evitar, por ejemplo, todos los alimentos que puedan provocar estreñimiento. Café, por ejemplo, café, las gaseosas, ¿sí? Los azúcares producen estreñimiento. Entonces, esas medidas, ¿sí? Si no hay complicaciones. Ok. E sobre o vólvulo, é, Mm. é um doblamento, então? Es un doblamiento. Así como yo les mostré, fíjense en este cuerpo, imagínense, ¿verdad? Que aquí viene esta es la parte de abajo del Sim. hombre, ¿verdad? La parte de arriba. Aham. Ok. Sim. Aquí está el colon ascendente, el Uhum. transverso, ¿verdad? Descendente, sigmoides y recto, ¿sí? Uhum. Entonces, en el megacolon chagásico o cuando hay una obstrucción intestinal, por ejemplo, por fecaloma, ¿dónde se va a ir deteniendo la materia fecal? Aquí en esta zona, ¿sí? En la Sim. zona del recto, del colon sigmoides. Entonces, esta zona está muy cargada, tiene mucho peso, ¿sí? Entonces, con ese peso, esto se puede plegar, puede girar y subir. Aquí, se pliega, hace esto. Si tenemos Uhum. aquí, ¿verdad? Así, hace esto, se pliega sobre este ángulo hepático, ¿sí? Sim. Entonces, al plegarse, lleva consigo todos sus vasos sanguíneos, ¿sí? Y allí es cuando se produce el vólvulo del sigmoide, ¿verdad? Y también el infarto. Y generalmente el infarto es extenso, ¿verdad? Como que lleva todo el colon, entonces prácticamente todo el colon se ve afectado por este infarto. Sim. Y como les digo, es más frecuente en el megacolon chagásico porque el colon allí es muy grande, ¿verdad? Y queda mucha materia fecal contenida en ese colon. Y también en las personas que tienen mucho estreñimiento, ¿verdad? Y que tengan mucha materia fecal allí en esa zona, o en la obstrucción intestinal. Puede que haya, por ejemplo, un tumor, ¿verdad? Que esté obstruyendo el colon, un tumor de recto que esté obstruyendo el colon. Entonces se llena mucha materia fecal en esa zona y puede girar, ¿sí? Se puede volvular. Está bem. Graças, doutor. Ok. Ahora pasamos a las neoplasias del intestino delgado. En el intestino delgado, así como en todo el cuerpo, ¿verdad? Existen tanto neoplasias benignas como malignas, ¿verdad? Entre las benignas, ¿qué tipo de neoplasias benignas puede haber? Los miomas, ¿verdad? Sabemos que el intestino en todo su trayecto tiene una capa muscular, ¿verdad? De músculo liso, entonces se pueden producir pequeños tumores benignos, ¿verdad? Donde haya una proliferación de ese músculo liso. Entonces los leiomiomas, leio, que es liso, ¿verdad? Mio, que es músculo, y omas, ¿verdad? Que es el término de tumor, ¿verdad? Entonces, tumores de músculo liso, hay una proliferación de músculo liso, ¿verdad? Se pueden producir, por ejemplo, leiomiomas, fibromas también, ¿sí? Porque sabemos que tienen áreas fibrosas, el intestino, ¿verdad? Tiene también sus áreas donde hay nervios, entonces neurofibromas puede proliferar esos nervios, ¿verdad? Entonces hay un gran número de tumores benignos que se pueden producir, ¿sí? Además de todos los otros procesos inflamatorios que son muy comunes en el intestino delgado. Ya vimos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, vimos la enfermedad celíaca, ¿verdad? Que son procesos benignos que son muy comunes en el intestino delgado. Entonces, dentro de los tumores podemos ver los leiomiomas, los fibromas, los neurofibromas. A ver. Causas. Escribir aquí.
Ya respondí. Dentro de los tumores malignos, ahora, ¿cuál es el tumor más común que podemos observar a nivel del intestino delgado? Los tumores carcinoides, ¿sí? El carcinoide es un tumor maligno que podemos observar a nivel del intestino delgado. ¿Cómo se observan microscópicamente los carcinoides? Se observan como pequeños grupitos de células tumorales, ¿sí? Entonces se ven como pequeñas islas, como ven aquí, ¿sí? Los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos. ¿Se acuerdan de la clasificación de tumores, verdad? Tenemos adenocarcinomas, tenemos carcinoma escamoso, ¿verdad? Tenemos también los tumores neuroendocrinos. Entonces, el tumor carcinoide, que es muy común en el intestino delgado, es un tumor neuroendocrino, ¿verdad? Entonces, al ser un tumor neuroendocrino, ¿qué característica tendría? Nosotros hablamos de las características, cuando vimos pulmón hablamos de las características del carcinoma escamoso, por ejemplo. También hablamos de las características del adenocarcinoma. Y también hablamos de los tumores neuroendocrinos que tenían una característica. ¿Cuál era esa característica? ¿Se acuerdan? Se veía a nivel del núcleo. ¿Se acuerdan? Núcleo agrandato. Hipercromático. No. Tienen el núcleo en sal y pimienta. ¿Recuerdan? Los tumores neuroendocrinos tienen el núcleo en sal y pimienta. Si se fijan aquí, esto es el núcleo, ¿verdad?, de la célula tumoral y se ven regiones más oscuras y también aquí, por ejemplo, se ven regiones más claras, ¿sí? Aquí se ven, miren, oscuro, oscuro, oscuro y aquí se ven puntitos claros, ¿sí? A eso se le denomina núcleo en sal y pimienta. ¿Se acuerdan ya? Entonces los núcleos en sal y pimienta son características de los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Entonces, tumor maligno más frecuente en el intestino delgado, tumor carcinoide, ¿sí? Que es un tipo de tumor neuroendocrino. ¿Cómo son histológicamente estos tumores? Las células tumorales forman pequeños grupitos, ¿sí? Así como esto, pequeñas islas de células tumorales, ¿sí? Si vemos aquí, se juntan toditas, no forman glándulas, aquí no hay luces, tampoco vemos queratina, ¿sí? Y lo que nos llama la atención es el núcleo en sal y pimienta. Entonces son un tumor neuroendocrino, un tumor carcinoide se llama, ¿sí? También en el intestino delgado son muy comunes las metástasis. Metástasis ya, si bien pueden haber metástasis a distancia, también pueden haber metástasis por contigüidad. Sabemos que el intestino delgado es muy extenso, ¿verdad? Tiene varios metros, tiene unos 10 metros de longitud y están en contacto con diferentes órganos. Uno de ellos es, por ejemplo, el ovario, ¿sí? Si tenemos un tumor en el ovario, por contigüidad se puede extender al intestino delgado, ¿sí? Entonces pueden haber pequeños implantes aquí en la superficie del intestino, luego esos implantes van a ir creciendo y pueden llegar inclusive a penetrar todo el espesor hasta la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Entonces las metástasis son muy comunes también en el intestino delgado. En el duodeno podemos ver lo que se llama adenocarcinoma, ¿verdad? O ampuloma en la ampolla de Vater, ¿sí? Donde desemboca, ¿verdad? Todo lo que es el jugo pancreático, todo lo que es el jugo biliar, ¿sí? En esa zona de la ampolla de Vater se pueden desarrollar adenocarcinomas. Y el adencarcinoma es fácil de diagnosticar. Si se fijan, van a ver que aquí forman luces, ¿sí? Forman pequeños túbulos, ¿sí? Entonces, el adenocarcinoma también de ampolla de Vater es muy común en el intestino delgado. Teníamos tumor carcinoide, tenemos aquí adenocarcinoma, la ampolla de Vater. También se le llama ampuloma, ¿sí? Ampuloma, ¿por qué? Porque o sea, viene de ampolla de Vater, ¿sí? Ampuloma. Son los tumores que están en la ampolla de Vater. Además de los carcinomas, como el tumor carcinoide, el ampuloma, tenemos los leiomiosarcomas, así como teníamos su contraparte benigna, que era el leiomioma,
tenemos los leiomiosarcomas, ¿sí? Que son tumores malignos. El intestino delgado generalmente tiene unos 2,5 centímetros de diámetro. Entonces, este tumor, si comparamos aquí, 2,5, esto tendría más o menos de 10 a 12, 13 centímetros de diámetro. Es un tumor bastante grande, ¿sí? Y como todo tumor maligno, generalmente presenta una coloración heterogénea, ¿sí? Pueden fijarse que aquí tienen colores más claros, ¿sí? Puede haber otras zonas donde tengan aspecto de necrosis. Aquí también hay áreas parduzcas con aspecto hemorrágico, ¿sí? Entonces, si ustedes en alguna parte, ¿verdad?, del cuerpo, al seccionar un tumor, ven un tumor de estas características, probablemente sea maligno, ¿sí? Otro tipo de tumores muy común en el intestino delgado son los linfomas. ¿Qué tipo de linfomas? Los linfomas no-Hodgkin, ¿sí? Entonces, el linfoma no-Hodgkin es un tumor bastante común en el intestino delgado. Si yo por ahí en el examen le pregunto qué tipo de linfoma es el más común en el intestino delgado, ustedes deben responder que el linfoma no-Hodgkin, ¿sí? Viendo un poco más de cerca, vemos todo esto son linfocitos B, ¿sí? El linfoma es de linfocitos B, el linfoma no-Hodgkin de linfocitos B. Y vemos que se observan mitosis, ¿sí? Hay mitosis aquí, después, ¿dónde más? Aquí también vemos que se observa mitosis. Si bien es en el epitelio, ¿sí? También hay mitosis. Pero aquí se ven las mitosis en los linfocitos B, ¿sí? Entonces es un linfoma no-Hodgkin. Existe también una patología benigna en el intestino delgado que se llama hiperplasia nodular linfoide. Sabemos que en todo el intestino, ¿verdad? Existen como una cadena linfoide, ¿verdad? De acúmulos linfoides. Entonces, a veces esos acúmulos linfoides, esos folículos linfoides que están presentes ahí, suelen hiperplasiarse, ya sea por procesos infecciosos crónicos, ¿verdad? O por inflamaciones crónicas. Entonces se suelen hiperplasiar, suelen crecer de tamaño y a veces forman pequeños tumores que se extienden. Esto es la mucosa del intestino delgado. Entonces que se extienden así hacia la luz en la mucosa del intestino delgado. Entonces allí forman como pequeños tumores, ¿sí? Pero estos tumores, si vemos microscópicamente, vamos a darnos cuenta de que son tumores compuestos por folículos linfoides y no tienen atipia, ¿sí? No tienen mitosis. Entonces, esos son los folículos, la hiperplasia nodular linfoide, ¿sí? Son tumores de folículos linfoides. Acá otra imagen macroscópica de un linfoma maligno, ¿sí? También puede presentarse el adenocarcinoma. Si bien es bastante raro, puede haber adenocarcinoma en el intestino delgado. Como vemos aquí se ven los pliegues transversales del intestino delgado y lo que llama la atención es esta formación tumoral aquí, ¿sí? Una formación tumoral sobreelevada, aquí está ulcerada, que digamos que si esto nosotros volvemos a cerrar, esto aquí está seccionado, está abierto, este intestino delgado. Entonces, este tumor está como partido, ¿verdad? Pero si esto cerramos, vamos a darnos cuenta que este tumor abarca toda la circunferencia. Entonces, puede producir una obstrucción intestinal, por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces, son tumores que estenosan la luz del intestino delgado. Y después también pueden haber pequeños implantes, esto es en la parte de afuera, en la serosa, como yo les dije, por contigüidad, en el intestino delgado pueden haber pequeños implantes tumorales, ¿sí? Aquí se ven los pequeños implantes que están en la serosa. El leiomiosarcoma nuevamente, ¿sí? Aquí está la mucosa del intestino y el sarcoma bastante grande de unos 8 centímetros de diámetro. Aquí ya se formó como una cueva, ¿sí? Porque el tumor en sí ya se licuó, ya hubo necrosis, ya hubo absorción de todo este material necrótico y quedó como un pequeño agujero, ¿sí? Leiomiosarcoma. Los melanomas también pueden producirse en el intestino delgado.
Son tumores bastante raros que se produzcan en el intestino delgado, pero pueden ocurrir, pueden producirse. Nuevamente, el tumor carcinoide son pequeños nidos, ¿sí? Como se ven aquí, son pequeños nidos de células tumorales, donde las células tumorales tienen un aspecto neuroendocrino, ¿sí? Acuérdense, núcleos en sal y pimienta. Entonces, esto es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide nuevamente se divide, ¿verdad? En tumor carcinoide típico, atípico. Eso ya no hace falta que ustedes sepan, ¿sí? Se hace un recuento mitótico, se ve cuánta mitosis hay por cada 10 campos de mayor aumento y todo eso, y se le clasifica en tumores carcinoides atípico, típico, ¿verdad? Cada ciertos años, cada cierta cantidad de años, esa clasificación va variando, ¿verdad? Se agranda la clasificación, se disminuye la clasificación, se actualizan las clasificaciones, ¿verdad? No hace falta que ustedes sepan. Lo único que deben saber es que los tumores neuroendocrinos, el tumor carcinoide es bastante común en el intestino delgado. ¿Y cuál es su característica microscópica? La presencia de núcleos en sal y pimienta. Esa es la característica microscópica de los tumores carcinoides. Aquí vemos un poquito más de cerca, ¿sí? Los carcinoides son pequeños nidos de células tumorales, ¿sí? Son nidos. Las células tumorales no están sueltas aquí, sino que forman pequeños nidos, como una célula gigante, parecen células gigantes, ¿sí? Doutor, Sí, entonces el carcinoma es el más frecuente del intestino delgado. tumor carcinoide. ¿Cómo? El tumor carcinoide específicamente. Isso. E o Sí. linfoma no Hodgkin? También se observa bastante. Ah, tá. Porque o senhor deu Sim. exemplo, por exemplo, vou fazer uma pergunta de prova. O senhor disse que esse era o mais comum, né? Mas daí tem o carcinoide, agora que também Sí, seria uma el tipo de carcinoma más común sería el tumor carcinoide. carcinoide. Tá. Sí. Tá. Se puede ver también un adenocarcinoma, se pueden ver también las metástasis, ¿verdad? Pero el carcinoma más común es el tumor carcinoide en el intestino delgado. Graças. Bueno, intestino grueso ahora. En el intestino grueso, así como en el intestino delgado también, y en todo el cuerpo, ¿verdad? Presenta tumores benignos, malignos, ¿verdad? Dentro de los tumores benignos, los que vamos a ver hoy son los pólipos, ¿verdad? Existen diferentes tipos de pólipos. Están los adenomas tubulares, están los adenomas vellosos, están los adenomas túbulos vellosos, están los adenomas, los pólipos hiperplásicos, ¿verdad? Son diferentes tipos de pólipos. Está la poliposis adenomatosa familiar, que tiene un componente hereditario y que predispone al cáncer de colon, sí, en personas muy jóvenes. Entonces los pólipos, ¿qué son los pólipos? Son pequeñas formaciones tumorales que sobresalen en la luz intestinal, como en este caso vemos. Aquí vemos solo la cabecita del pólipo, ¿sí? Si vemos de costado, vamos a darnos cuenta de que este pólipo tiene un pequeño tallo, ¿sí? Tiene un pequeño tallo que le une aquí a la mucosa. Esto es un pólipo, este es su tallo. Tiene como un pequeño tronco que le une, ¿sí? Es muy similar a un árbol, con un tronco aquí que le une, ¿sí? Son lesiones, si bien son pretumorales, o sea, son preneoplásicas, ¿verdad? Son lesiones benignas, son neoplasias benignas, son precancerosas. Los pólipos pueden ser únicos, pueden ser múltiples, como en este caso aquí este pólipo está acostado, está doblado. Este es su pequeño tallo y aquí vemos en la parte del epitelio con su atipia, ¿sí? Aquí vemos otro pólipo y su tallo, ¿sí? Entonces pueden ser múltiples, pueden ser pequeños, de algunos milímetros hasta grandes pólipos de varios centímetros. Pueden producir un cuadro obstructivos intestinales. Por ejemplo, si son muy grandes, entonces pueden obstruir la luz intestinal, pueden provocar cuadros obstructivos, ¿sí? También pueden causar sangrado, por ejemplo, diarrea con sangre o pérdida de sangre en las heces, ¿sí? Eso también pueden causar. Pueden causar mucho dolor, pueden causar procesos infecciosos, inflamatorios a nivel del colon. La poliposis múltiple o poliposis adenomatosa familiar
es una condición genética, ¿verdad? Donde hay una mutación del gen, de un gen, y es hereditario, ¿sí? Entonces, en esos cuadros se producen en personas muy jóvenes y hay múltiples pólipos, se presentan múltiples pólipos en el colon. Para que se haga el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar deben haber más de 100 pólipos. Entonces, se deben contar endoscópicamente más de 100 pólipos. Si hay muchos pólipos, se llega al diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar y los pólipos son muy grandes, ¿verdad? Entonces, generalmente se recurre por una colectomía. Se opta por la colectomía en el paciente. ¿Por qué? Porque es muy probable que esos pólipos se malignicen, que ese paciente a temprana edad, hablamos de pacientes de 20, 30 años de edad, puedan presentar cáncer de colon. Entonces se recurre a la colectomía profiláctica. Los pólipos pueden ser pediculados, como en este caso, donde tienen su tallo, su pequeño pedículo, o pueden ser pólipos sésiles. Los pólipos que son pediculados generalmente son adenomas tubulares, y los pólipos sésiles generalmente son adenomas vellosos. Ahora les voy a comentar las particularidades de cada uno. En el adenoma tubular, si nosotros observamos aquí en la parte de la superficie de la mucosa en sí, vamos a ver que se observan múltiples células caliciformes, ¿verdad? No se observa casi atipia. Sin embargo, en esta zona ya se ve que tiene una coloración más oscura, se ve menos células caliciformes. Y las glándulas todavía tienen un aspecto tubular, como aquí, ¿sí? Son pequeños túbulos todavía. Entonces, por eso se le denomina adenoma tubular, porque todavía forman pequeños túbulos. Los pólipos hiperplásicos, si nos fijamos en los pólipos hiperplásicos, también por ahí macroscópicamente presentan este aspecto, ¿sí? Pero microscópicamente vamos a ver que su luz tiene un aspecto estrellado, ¿sí? De estrella, o como pequeños dientes de serrucho, ¿ven? No son, como en este caso, no tienen esta luz así bien regular, bien redondita, ¿sí? Sino que tienen una luz estrellada, una luz como con dientes, ¿sí? Entonces estos son los pólipos hiperplásicos. Serían pólipos iguales que estos, pero las glándulas tendrían esta característica. Aquí vemos un pólipo adenomatoso. Esta parte del pólipo, aquí su tallo. Aquí vemos otro, más pequeño. Ahora el otro tipo de adenoma, como les dije, teníamos el adenoma tubular y el otro tipo de adenoma bastante común es el adenoma velloso. En el adenoma tubular teníamos que generalmente el adenoma tubular presenta este tallo, ¿sí? Presenta esta base, este tallo. Sin embargo, en el adenoma velloso, los adenomas vellosos suelen ser sésiles. ¿Qué significa sésil? Que no presentan ese tallo alargado como en el adenoma tubular, ¿sí? Este adenoma velloso no suele presentar tallo, son lesiones sésiles, y su característica principal es que presenta este aspecto en dedos de guante, ¿sí? Estas prolongaciones se llaman prolongaciones digitiformes, ¿sí? Un epitelio con prolongaciones digitiformes en forma de dedo de guante. Hay otra imagen donde se ve mejor. Microscópicamente yo les había dicho que el adenoma tubular tiene estas glándulas de aspecto de tubulitos, ¿sí? Son pequeños, no son como dedos así largos como el adenoma velloso. En el adenoma velloso tienen este aspecto de dedos de guante. Aquí se ve mejor. ¿Ven? Tienen una forma alargada como dedos de guante. Entonces, a esto se le llaman proyecciones digitiformes. Y es una característica del adenoma velloso. Entonces aquí tenemos un adenoma tubular, ¿sí? Con su tallo. Aquí tenemos un adenoma velloso, ¿sí? Que presenta estas digitaciones.
estas prolongaciones digitiformes. Si se fijan macroscópicamente ya son diferentes. Aquí estos presentan como pequeños nodulitos. Sin embargo, en el adenoma velloso ya se observan estas papilas. Aquí ya podemos observar las papilas, que serían microscópicamente esto, ¿sí? Las papilas. También hay tumores donde hay una mezcla de adenomas tubulares y adenomas vellosos. Se denominan adenomas túbulo-vellosos, ¿sí? Son una mezcla, presentan áreas de adenoma tubular y áreas de adenoma velloso. Si se fijan, esto es diferente a esto. Esto corresponde a un área de adenoma tubular, esto corresponde a un área de adenoma velloso, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente el adenoma velloso. Fíjense que son sésiles que son bastante grandes, pero que no tienen ese tallo, no tienen esa forma de árbol del adenoma tubular, ¿sí? Entonces aquí ya se observan las papilitas, las pequeñas papilas del adenoma velloso. Microscópicamente, como les dije, presentan esta característica. Las proyecciones digitiformes en forma de dedos de guante se le llama en anatomía patológica, porque se asemejan bastante a los dedos de los guantes, ¿sí? Como siempre en anatomía patológica se debe usar mucho la imaginación. Aquí a la izquierda tenemos mucosa clónica normal y aquí a la derecha ya vemos que existe una atipia, ¿verdad? Entonces esto corresponde a un pólipo adenomatoso. Cuando vemos esta atipia, fíjense aquí las células caliciformes, muchas células caliciformes, las células del epitelio están bien basales, están a un mismo nivel, sin embargo aquí en el pólipo ya están a diferente nivel, por lo tanto ya existe una atipia. También hay una disminución de la cantidad de células caliciformes. Fíjense, aquí hay numerosas células caliciformes y aquí ya está disminuido, ¿sí? Entonces, esto es un pólipo. Nos queda determinar qué tipo de pólipo, qué tipo de adenoma es. Si es un adenoma tubular, si es un adenoma velloso, si es túbulo velloso, si es un pólipo hiperplásico. Entonces, allí debemos de evaluar histológicamente, ¿sí? Si presentan pequeños túbulos nada más, como los que se ven aquí, son un adenoma tubular. Si presenta en otras zonas, si solo presenta esas digitaciones así en forma de dedo de guante, son un adenoma velloso. O si en una zona presentan estos túbulos y en otras zonas presentan los dedos de guante, son un adenoma túbulo velloso, ¿sí? Entonces, eso quedaría por evaluar. Aquí tenemos nuevamente un adenoma tubular, ¿sí? Fíjense la diferencia. En el adenoma tubular hay pequeños tubulitos, ¿sí? Pequeñas glándulas tubulares nada más. Sin embargo, en el adenoma velloso hay proyecciones digitiformes en forma de dedo de guante, ¿sí? Aquí vemos nuevamente tubular, velloso, ¿sí? Son largos como dedos de guante, ¿sí? Estos son los vellosos. En el apéndice secal, ahora, ¿tienen alguna pregunta con respecto a los adenomas, a los pólipos de colon? Hola. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Ok. Pensé que ya no me escuchaban. Entonces, hablaremos ahora sobre el apéndice secal. Una patología muy común en el apéndice secal es la apendicitis aguda, que es un cuadro de urgencia quirúrgica. ¿Qué quiere decir de urgencia quirúrgica? Que se opera, ¿sí? Se opera de urgencia. Como sabemos, el apéndice secal es un vestigio, ¿verdad?, intestinal, como un pequeño saco con un fondo donde es muy común que ocurra impactación de heces, ¿verdad? A veces esas heces se impactan y crean un proceso inflamatorio allí en el apéndice secal. Normalmente el apéndice secal se ve como el resto del intestino, se ve de un color por fuera gris, liso, ¿verdad? Blanquecino, no se observa congestivo ni nada de eso. Sin embargo, cuando ocurre un proceso de apendicitis, un proceso inflamatorio, ya podemos ver según el estadio de esa apendicitis, podemos ver que se observa o más congestivo o hinchado, o ya se observa de esta forma con un aspecto hemorrágico, ¿sí? La apendicitis aguda tiene diferentes estadios. Está primero la apendicitis aguda focal, que es cuando
en el apéndice vemos solo un foco de inflamación. Luego tenemos la apendicitis aguda supurativa, que ya es cuando esa inflamación es transmural. Tenemos más adelante la siguiente etapa, que sería la apendicitis aguda gangrenosa, que es cuando ya hay destrucción de la capa mucosa, ¿sí? Ya hay necrosis de la capa mucosa. Y tenemos la apendicitis aguda perforada, que ya es cuando ocurre una perforación de ese apéndice secal. Nuestro parámetro para decir que existe una apendicitis aguda son los neutrófilos. Si nosotros vemos histológicamente en la lámina, ¿verdad?, presencia de neutrófilos, ya tenemos una apendicitis aguda. Si no hay neutrófilos, no hay apendicitis aguda, ¿sí? Entonces vamos a ver presencia de neutrófilos. Si estos neutrófilos solo se presentan en una zona, ¿sí? No hay transmural, o sea, no hay presencia de neutrófilos transmural en todas las capas del apéndice, entonces es una apendicitis aguda focal. Sin embargo, si vemos neutrófilos en todo el espesor del apéndice, allí ya es una apendicitis aguda supurativa, ¿sí? Apendicitis aguda supurativa. También podemos ver hemorragia, podemos ver que los neutrófilos llegan aquí hasta la serosa. Cuando llegan a la serosa es periapendicitis, es un cuadro de peritonitis ya, ¿sí? Puede ser una peritonitis localizada en esa región nada más o una peritonitis generalizada. Entonces tenemos apendicitis aguda supurativa. Aquí vemos nuevamente la presencia de neutrófilos, ¿sí? Se observan los neutrófilos. Acá vemos apendicitis aguda supurativa. Esta es supurativa. Aquí, fíjense que esta mucosa que se veía en esta imagen ya no existe, ¿sí? Ya no existe, ya hay necrosis de esta mucosa, ya hay desaparición de la mucosa. Entonces, cuando hay esta necrosis, cuando hay desintegración de la mucosa, ya hablamos de una apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Supurativa gangrenosa. Y la siguiente ya es la perforada, cuando se perfora el apéndice secal, ¿sí? Entonces, esta apendicitis aguda, si nosotros tapamos esto, si tenemos en cuenta solo esto, sería una apendicitis aguda supurativa, ¿sí? Pero si observamos que hay necrosis aquí de la capa muscular, ya se trata de una apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? ¿Alguna pregunta? O diagnóstico, doutor, da apendicitis aguda não tem necessidade de recorrer à anatomia patológica, né, no diagnóstico. No, para el diagnóstico no. Para el diagnóstico está el cuadro clínico, ¿verdad? Que es como, no sé si ustedes ya dieron semiología quirúrgica. El cuadro clínico clásico de la apendicitis aguda es la cronología de Murphy, ¿verdad? Que se presenta con un dolor en epigastrio, luego ese dolor migra a la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? El dolor entonces en la fosa ilíaca derecha es típico de la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es más difícil de diagnosticar, por ejemplo, en niños y en ancianos, así como en personas inmunodeprimidas. ¿Por qué? Porque esas personas no presentan otro umbral de dolor, ¿sí? No presentan el umbral de dolor que es una persona normal. Entonces es un poco más difícil de diagnosticar. Tenemos entonces el dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué más se puede acompañar en la apendicitis aguda? Pueden tener fiebre, pueden tener vómitos, ¿sí? Que son otros síntomas y signos acompañantes. Después tenemos los datos de laboratorio, ¿verdad? En los datos de laboratorio vamos a tener un aumento de los glóbulos blancos, ¿sí? En un cuadro de apendicitis. ¿Por qué? Porque es un proceso infeccioso. Luego tenemos la ecografía, ¿sí? Se va a ver el apéndice secal congestivo, ¿sí? Más hinchado. Se puede ver con gases también. Entonces, para el diagnóstico se utiliza todo eso, ¿verdad? Luego el paciente entra a cirugía y ¿qué es lo que reciben los patólogos? El apéndice secal, ¿verdad? Reciben el apéndice para hacer el diagnóstico, pero ya postquirúrgico. Entonces, el diagnóstico de apendicitis en anatomía patológica ya es postquirúrgico, no es que se espera el resultado para la operación, ¿verdad? Porque el diagnóstico es clínico. ¿Entendés? Entendi. Muito obrigado, doutor. Ok. ¿Otra pregunta?
También el tumor carcinoide es un tumor que es muy común en el apéndice fecal. Un tumor maligno muy común en el apéndice fecal, el tumor carcinoide. Entonces, intestino delgado,